Pastor Joaquín por la oportunidad que nos dio de venir aquí a ser de bendición a la iglesia local aquí. Pues, como él decía, yo me he comprometido con esta hermosa joven. Su nombre es Magdiel y pues el Señor nos ha puesto juntos y Dios mediante el año que viene estaremos unidos en el matrimonio. Y si usted puede acompañarnos en oración, que el Señor bendiga nuestro matrimonio y pues futuro ministerio, y que podamos ser de bendición en donde quiera que el Señor nos ponga. Mi nombre es Adriel Solís, como él decía, yo estudio en Calvary Baptist Bible College, estudios pastorales, y mi carga es el ministerio de la juventud, aunque uno nunca sabe dónde el Señor ponga a uno, pero mi carga es por los jóvenes. Yo entregué mi vida al Señor cuando tenía aproximadamente 11 años, pero como el resto de la juventud no estaba viviendo en los pasos del Señor como Él quería que viviese la vida cristiana, y no fue hasta que yo cumplí aproximadamente 16 años que el Señor me tocó el corazón en una conferencia en mi iglesia local de misiones, y pues fue ahí cuando yo me rendí al Señor a tiempo completo. Y pues luego terminé el bachillerato y luego fui a la escuela de mecánica, estudié mecánica automotriz en la República, y luego fui al colegio bíblico a prepararme para estudiar el ministerio, y aquí estamos y esperamos que podamos ser de bendición a la iglesia local aquí, cada uno de ustedes. Y bueno, ya que no tenemos mucho tiempo, vamos a ir en nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos, pero bien, por ahora simplemente vamos a leer el versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Si puede cambiar de posición para referenciar la palabra de Dios, y puestos de pie. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y los presos los oían. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del verdadero gozo. Cuando nuestro gozo está centrado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí esta mañana en tu casa, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, en medio de ellos, y te pedimos que en esta hora, Señor, tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, y que tú, Señor, obres de manera especial, que tú seas el que habla a través de mí, Señor. Usa tu siervo inútil, Señor. No somos dignos de estar aquí, Señor, especialmente yo. No soy digno de estar aquí detrás del púlpito, Señor, predicando tu palabra, mi Dios, y siendo un embajador para ti. Te pido que tú, mi Dios, perdone nuestras faltas, y que sea tú quien nos hable, Señor, nos llene tu Santo Espíritu, nos vacíe de nosotros mismos, Señor, para que podamos ser llenos de ti. Y, Señor, que vamos a salir de aquí con una mente y un corazón cambiado, Señor, listos para servirte y ser de bendición a donde quiera que vayamos, Señor. Sé con nosotros el resto del día, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Para medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Bueno, dándole un poco del contexto del pasaje aquí. Todos conocemos la historia de Pablo. Pablo, camino a Damasco, el Señor Jesucristo le llamó y él fue salvo. Y inmediatamente le entregó su vida a Cristo. Pablo se entregó completamente al ministerio, a predicar la palabra de Dios. Y él fue pasando por diferentes ciudades, específicamente en el área de Europa. Fue donde él tuvo su ministerio con mayor ímpetu. Y si podemos tener el mapa aquí para yo ayudarle un poco, podemos movernos un poco en esta área. Pablo estuvo trabajando en toda la costa aquí arriba, en toda esa parte aquí en Europa, Italia, en varias ciudades ahí. Y pues en uno de sus viajes, el capítulo 15, versículo 36, nos enseña que él se juntó con Bernabé con el propósito de ir a esas ciudades que el Señor le había dado la bendición de ir a predicar el Evangelio, para hacer de bendición a ellos y ayudarles. Versículo 36, capítulo 15 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había
apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Anteriormente, ese joven Marcos, él tenía el deseo de ayudarle, pero luego se echó para atrás y tuvo miedo y se apartó de ellos. Entonces Bernabé quiso tomarle, pero Pablo no quiso, porque él había dicho él dijo, en el pasado él nos dejó solos, o yo no creo que ahora él tenga el deseo de que pueda hacer de ayuda a nosotros. Y ellos se dividieron. Entonces Bernabé tomó a Marcos y Pablo se fue con Silas. Entonces en su encomienda, el versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y es aquí cuando el ministerio del joven Timoteo empieza con Pablo, en el capítulo 16, versículo 1. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén, versículo 4, para que les las guardasen, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. Ahora, Timoteo no era del todo judío, y por ende Pablo tuvo que circuncidarle por el testimonio de él mismo y de la persona que está alrededor de él, por los judíos. Y luego en el versículo 6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que es exactamente en el norte de España, por aquí arriba, esa es la parte donde se encontraba Pablo. Dice el versículo: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Él tenía el deseo de ir a Asia, en toda esta área aquí, y predicar el Evangelio, pero el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, le impidió y no pudieron ir. Y luego en el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, que sigue siendo todavía la costa de España, toda esa área por ahí. Luego en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia se encuentra en la parte norte de Grecia, un poco más para acá abajo. Él siguió bajando en toda la costa de Italia y hasta llegar al norte de Grecia, que es donde se encontraba Macedonia. La palabra del Señor nos dice que una visión se le apareció de noche, diciéndolo: ven a Macedonia por favor y ayúdanos. Cuando vio la visión, versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. En el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, en el norte de Grecia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, versículo 14, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces en su camino, en toda la ciudad que él fue recorriendo, él encontró a esta señora llamada Lidia, que estaba escuchando la palabra de Dios cuando él estaba predicando a las mujeres que se habían reunido a las afueras de la ciudad de Filipo. Y ella fue salva, y ella quiso que ellos fueran a la casa de ella a pasar tiempo con ellos. Y en el camino, en camino a la casa de ella, ellos encontraron una joven con espíritu de adivinación, que es donde vamos a llegar ahora. En el versículo 15 dice: cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, dice la señora Lidia, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras hacíamos adoración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. La misma estaba molestando a Pablo cada día, diciendo en el versículo 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Y esto provocó un problema grandísimo en la ciudad de Filipo, porque esa joven traía muchas ganancias a sus maestros. Y automáticamente Pablo reprendió el demonio y salió de la joven. Todas las ganancias de ellos desaparecieron. En pocas palabras, el negocio que yo tenía se cayó. Se fue a pique, como dicen en mi país. Y pues eso fue un problema grande, porque eso trajo división en lo que Pablo estaba haciendo con las personas que estaban alrededor. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver el gozo con que una joven estaba endemoniada y Pablo reprendió el demonio y se formó un problema? ¿Qué tiene eso que ver con gozo? Bueno, muchas veces nosotros como creyentes nos olvidamos que nuestro gozo está centrado en el Señor Jesucristo. Y ponemos nuestra gozo y nuestra alegría en familia, en bienes, empleo, placeres y cosas vanas de esta tierra. Pero este pasaje nos muestra claramente, vamos a estar hablando de eso en breve, de que el verdadero gozo se encuentra en el Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vamos a ver ahora por qué. Ahora, ¿qué cosas se experimentan en el verdadero gozo? En el gozo que se encuentra en Cristo Jesús. Bueno, hay tres cosas. La primera que usted puede experimentar es el rechazo. Si seguimos leyendo, versículo 20, dice, bueno, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Por ellos haber reprendido un demonio y estar predicando la palabra del Señor en la ciudad de Filipo, la gente les rechazó automáticamente y le llevaron a la cárcel, al concilio y le azotaron, le maltrataron. Ellos recibieron un rechazo increíble, grande, por ellos haber hecho lo correcto. Ahora recuerden, el gozo se encuentra en el Señor Jesucristo. El verdadero gozo está en Cristo Jesús. Ahora, vamos a pensar un poco. ¿Usted cree que Pablo y Silas, y Lucas también, el autor del libro, porque Lucas se encontraba con ellos presentes, ¿usted cree que ellos estaban experimentando gozo cuando ellos fueron azotados? ¿Cómo usted se sentiría si por usted predicar la palabra, si por usted ayudar a una persona, usted le azotan y le rechazan? Eso era lo que Pablo y Silas estaban viviendo en ese momento. Por ellos hacer lo correcto, recibieron rechazo. Hermanos, eso es algo que a menudo el creyente vive. Como creyentes tenemos que estar conscientes de que el diablo no quiere que nosotros procedamos con la obra de Cristo en la tierra. El diablo no quiere que usted y yo prediquemos el evangelio. El diablo no quiere que nosotros dañemos sus planes. El diablo no quiere que usted y yo ayudemos a personas que son poseídas por demonios, como en este caso. Porque el diablo tiene un ministerio, así como Dios tiene un ministerio con nosotros y quiere usarnos. De la misma manera el diablo tiene un plan. Y usted lo crea o no, el diablo es más poderoso que nosotros y él tiene la capacidad de destruirnos si nosotros hacemos caso omiso a su poder. Si nosotros no prestamos atención a lo que el Señor dice en su palabra, el diablo puede destruirnos. La palabra de Dios dice en el libro de 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, como león rugiente, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y si usted y yo no somos conscientes de eso, el diablo puede hacernos mucho daño. Y en esta ocasión el diablo lo intentó. Ellos recibieron rechazo, le azotaron, y no solamente le azotaron, sino que también le llevaron a la cárcel. El versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces no solamente ellos recibieron azotes, no solamente recibieron el rechazo, sino que también le pusieron en la cárcel, le azotaron, le golpearon y luego le ponen en la cárcel. Ahora, la cárcel en la que se encontraban Pablo y Silas no es la cárcel en la que nosotros hoy en día estamos acostumbrados.
no es algo bueno estar preso, pero hoy en día los presos tienen derecho. El preso le dan comida, le dan agua. De hecho, en la cárcel tienen gimnasios, tienen modos de entretenimiento, pueden practicar deportes, de hecho. Tratan de mantener la mente del preso activa y positiva, de manera tal que la soledad no lo mate, no lo acabe. Aunque ciertamente estar preso es estar preso. No importa toda la comida que tengamos, el que está preso está preso. Eso lo entendemos. Pero la cárcel en la que estaba Pablo y Silas en Filipo no se compara en nada. La cárcel que tenemos hoy en día en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, no se comparan en nada a la cárcel que ellos tuvieron. Si usted se fija en el versículo 24, dice: el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un pedazo de madera en el cual ellos se le amarraban los pies. Normalmente le amarraban la mano y los pies, pero solamente le amarraban los pies. Ahora, en el calabozo de más adentro no era una cárcel común. El calabozo de más adentro era literalmente un hoyo. Debajo de todas las demás prisiones, el fondo literalmente de la cárcel era donde ellos estaban. Y una de las cosas que caracterizan ese pequeño lugar era que era un lugar extremadamente oscuro, no había luz, era oscuridad total. Se imaginan los ojos cerrados 24/7. Así de oscuro era. Era un lugar bien extremo. Y el propósito de esa cárcel era que la oscuridad y el tormento que ellos tenían ahí adentro acabara con la vida del preso. Y no solamente eso, sino que al estar en el fondo, la cárcel, las prisiones que estaban arriba y el agua y toda la humedad y todo descendía, y eso estaba por la pared. Ahora, no se olvide que le azotaron a ellos. Ellos sufrieron mucho, ellos le azotaron fuertemente. Entonces imagínense que usted está lleno de llagas, agolpeado totalmente, y lo ponen en un hoyo oscuro totalmente. Usted ni siquiera puede ver nada, lleno de ratas, lleno de todas las cosas malas que usted se puede imaginar. Y si mal no recuerdo, en esa cárcel también mucha gente moría y los cadáveres quedaban ahí. Era una situación extremadamente fuerte y fatal en la que Pablo y Silas se encontraban. Ahora, eso no permitió que su gozo se les fuera. Si seguimos leyendo el versículo 25, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces la primera cosa que se experimenta en el verdadero gozo, experimentamos rechazo, experimentamos sufrimiento, emocionalmente, físicamente, porque no solo todo el golpe que ellos estaban sufriendo, sino cómo ellos mentalmente se sentían. Eso afecta. Sino que también se experimenta gloria, se experimenta alabanza al nombre de Cristo Jesús. Versículo 25 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y escuche, y los presos los oían. Entonces no solamente ellos estaban cantando, sino que también los presos le estaban escuchando. Ahora recuerden, la cárcel, en la celda en la que ellos estaba al fondo de toda la cárcel, de todo el edificio. Entonces, si ellos estaban en el fondo y los presos le estaban escuchando, eso significa que ellos estaban cantando alto. Eso significa que le estaban escuchando. Entonces no era que Pablo y Silas estaban amarrados y estaban ahí cantando el gozo del Señor me fortalece y yo me voy. No, el gozo del Señor mi fortaleza es, ellos estaban cantando de una manera tal que los presos les estaban escuchando. Hermano, usted no se imagina de la manera en la que usted y yo podemos ser de testimonio a personas que están enfrentando calamidades en su vida, que están enfrentando cosas difíciles en sus vidas, y tal vez usted y yo estamos enfrentando las mismas,
Pero usted y yo tenemos a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos el poder de la salvación por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y sin importar la adversidad por la que estemos atravesando, nosotros podemos gozar en Cristo Jesús. Ahora, el que no tiene a Cristo no puede decir eso. El que no tiene a Cristo en su corazón, algo leve le va a afectar de tal manera que puede deprimir a la persona, puede llevarle a un estado hasta la muerte, por el simple hecho de que las cosas no van como él la planea, o que pierde un ser querido, o que tenga un familiar con situaciones difíciles de salud o lo que sea, o que tenga situaciones económicas difíciles. Muchísimas personas han cometido suicidio porque no tienen cómo suplir para su familia, no tienen cómo comer en el mañana. Pero usted no tiene que preocuparse por eso, porque el Señor Jesucristo dijo: si yo me encargo de las aves del cielo y de los peces del mar y de todo eso. El libro de Mateo capítulo 6 dice que ni Salomón con toda su ni las flores con toda su gloria, ni Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Entonces, si el Señor toma cuidado de los lirios del campo, de las aves del cielo, ¿qué tal de nosotros que somos su máxima creación? Luego el versículo 33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces usted y yo no tenemos que preocuparnos si no hay que comer mañana, porque nuestro Creador está ahí arriba y Él provee. Pero Él provee para nosotros porque Él es nuestro Padre. Pero el que no tiene a Cristo como su Salvador no puede decir eso. No tiene a quien clamar. Usted y yo podemos clamar Abba Padre, como dice el libro de Romanos capítulo 5, pero el que no tiene a Cristo en su corazón no puede hacer eso. Entonces hay una gran diferencia. Y por eso Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel, en vez de estar deseando la muerte. Porque créanme que si usted y yo no encontramos una situación como esa, son muchas las probabilidades de que nosotros quisiéramos morir antes que pasar por todo eso. Le rechazan por hacer lo correcto, le azotan y luego le meten un calabozo. Señor, pero yo pensaba que esta era tu voluntad, tú me mostraste en una visión que vaya a Macedonia y predique tu palabra, y mira dónde termina, en un calabozo. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo tu voluntad. Bueno, el libro de Mateo capítulo 5 versículo 11 dice: bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados cuando por la causa de Cristo Jesús nosotros pasamos adversidades en nuestras vidas, porque ahí es que el Señor se glorifica. Ahí es cuando el Señor te dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y muchas veces el Señor nos permite pasar por situaciones así para que nosotros aprendamos a depender de Él. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene problema, está bien, está contento, no tiene de qué preocuparse. Tiene un empleo, sus hijos están en la escuela, no tiene que estar pagando renta ni nada porque no está en deuda. Pero precisamente los problemas son las cosas que nos llevan a mirar a Cristo, porque lamentablemente nosotros creemos que somos capaces de vivir esta vida por nosotros mismos sin la ayuda de Cristo. Y precisamente por eso es que el Señor permite que pasemos por situaciones difíciles en nuestras vidas, para que nosotros aprendamos y miremos a Él, para que digamos: ok, Señor, ya yo no puedo, no hay manera, ya he tratado todo, he buscado préstamos, no hay manera, que estos muchachos no hay forma, yo les sigo hablando y no obedecen, y ya, Señor, ¿qué hago? Entonces, ok, ahora tú vienes a donde mí, ya cuando todas tus oportunidades, todas tus opciones se agotan. Precisamente por eso es que el Señor nos pone a usted a mí en situaciones así, para que aprendamos a clamar a Él. Y el Señor tenía un plan con todo esto. El Señor sabía que ellos iban a experimentar todo este rechazo y todo este sufrimiento y todo estos azotes en la cárcel. El Señor tiene un plan y propósito con eso. Entonces vamos a continuar leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, versículo 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, piénsete, si usted está en la cárcel y viene un terremoto y de repente todas las barras se destruyen y todo se viene abajo, ¿qué usted haría? No, Señor. Pero Pablo ni siquiera estaba pensando en eso, porque Pablo estaba glorificando el nombre del Señor, estaba cantando y glorificando al Señor con Silas.
Ellos no escaparon. Y usted sabe qué me llama la atención, que no solamente Pablo y Silas. Pablo dijo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Todos los presos se quedaron. Entonces yo me pregunto, ¿será que por el testimonio de Pablo y Silas, por el estar cantando y alabando al Señor, los presos escucharon y eso estaba ministrando el corazón de los presos? Porque recuerdo, yo estaba en un calabozo y Pablo y Silas están cantando mientras que los demás presos están lamentándose. Yo imagino quién que está cantando en ese hoyo allá abajo. Porque estaban cantando duro, los presos le estaban escuchando y era un calabozo que estaban. Entonces no solamente Pablo y Silas no escaparon, sino que todos los presos estaban ahí. Y el carcelero estaba hasta durmiendo. Porque los presos ni siquiera pueden. Ellos están en un hoyo, ¿para dónde van ahí? Él se durmió y el terremoto lo levantó y pensó, esto se vino abajo, a mí me van a matar porque estos presos se escaparon. Y Pablo, no, espérate. Todos estamos aquí, no te hagan ningún daño. Y note la respuesta del carcelero. Despertando el carcelero y viendo, versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero estaba durmiendo. De repente se levanta porque la tierra está temblando. Pablo le dice, no te mates, todos estamos aquí. Y él corre, prende la luz, corre a donde ellos y se postra. ¿Qué debe hacer para ser salvo? Ustedes le asustaron, está en un hoyo lleno de llamas, sin luz alguna, cantando. Hay algo en ustedes que no es normal. Ustedes son de otro planeta o ustedes adoran al Dios que nosotros no adoramos. Y yo creo que el Dios de ustedes es real, porque en una situación así eso es deprimente. Y tan pronto un terremoto tumba todas las barras, a correr se ha dicho. Pero eso no fue lo que sucedió. Y no solamente ellos no escaparon, sino que también los presos se quedaron. Y son muy altas las probabilidades de que los demás presos estaban ahí por delitos que habían cometido. Entonces, miren la manera en la que Pablo y Silas impactaron la vida de esos presos, de esas personas que estaban ahí y del carcelero. Si seguimos leyendo, el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, ¿en qué está basado su gozo? ¿Está su gozo basado en las cosas materiales de esta tierra, en las cosas, en inclusive bendiciones que el Señor nos ha dado, probablemente? En que usted tiene una buena familia, que usted tiene buenos hijos, que usted tiene buena salud. Esos son motivos para estar contento, estar alegre. Pero ¿qué pasa si usted pierde su salud? ¿Qué pasa si usted pierde un hijo? ¿Qué pasa si usted vive toda la calamidad que, por ejemplo, Job vivió, que perdió toda su riqueza y todos sus hijos y hasta su salud? Entonces su esposa después le maldice y le dice, muérete. ¿A dónde seguirá su gozo? ¿A dónde seguirá su felicidad? Si usted estuviera preso, enfrentando rechazo, olvídese el rechazo, todos los golpes que te dieron, en un hoyo oscuro. No fue un blackout que se fue la luz por 10 minutos. Era en un hoyo que estaba sin luz alguna, con los pies amarrados. ¿Usted cree que usted estaría cantando? El gozo del Señor mi fortaleza es. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre. Eso era difícil, ¿verdad que sí? Pero para Pablo y Silas no fue difícil, porque ellos no estaban susurrando, no estaban cantando en voz alta, porque estaban escuchando a los presos.
Entonces, ¿por qué será que usted y yo cuando estamos en calamidades no podemos cantar como Pablo y Silas? ¿Por qué será que cuando estamos atravesando situaciones difíciles en nuestras vidas, usted y yo no podemos tener el mismo gozo que yo tuviera? ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo olvidamos que nuestro gozo está centrado en Cristo Jesús. Nuestro gozo se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro gozo, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No donde nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ese es nuestro gozo, hermano. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es nuestro gozo, hermano. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, el Cristo murió por nosotros. Ese es nuestro gozo, hermano. De que yo no tengo que preocuparme qué va a pasar conmigo en el mañana, ni cuando yo muera, porque mi alma irá al cielo, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es nuestro gozo. Y si nosotros nos concentramos en eso y ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, en la persona de Cristo Jesús, créame que sin importar la calamidad que venga a su vida, usted no va a perder su gozo, porque su gozo no está basado en algo material. Su gozo está basado en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por usted, de lo que Él le rescató. Recuerde que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el libro de Efesios capítulo 2, que por su gracia, no por donde nosotros, no es que nosotros merecemos salvación, mas la dádiva de Dios, el regalo, la palabra en griego, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro gozo. Y por eso ellos pudieron mantenerse firmes en un hoyo, como el que se encontraba. Entonces mi pregunta para usted, hermano, en esta mañana es, ¿en dónde está basado su gozo? Recuerde que el gozo del creyente se encuentra en la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, en el hecho de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y queremos compartirla con otros. Dios permitió que Pablo y Silas atravesaran toda esa situación para que al final el carcelero y su familia fueran salvos. Bueno, pero ¿y por qué yo tengo que pasar tantas calamidades? Porque simplemente el Señor no lo puso allá en la casa del carcelero. ¡Pum! Llegamos, vamos a predicar. No, ellos tuvieron que pasar por la cárcel, reprender a un demonio, caer preso, golpe, azote. Pero entonces los presos que están en la cárcel, ¿quién le iba a ministrar? Si Pablo y Silas no hubiesen caído presos, esos presos no hubiesen tenido ninguna esperanza. Y la Biblia no nos dice que ellos fueron salvos, pero ellos escucharon el mensaje, porque ellos estaban cantando. Y la palabra del Señor dice que alabemos al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando y cantando al Señor en vuestro. Que cantemos algo que está basado en la palabra de Dios. Y toda la palabra del Señor está concentrada en la persona de Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces yo estoy 100% convencido de que Pablo y Silas estaban cantando algo que glorificaba el nombre del Señor y exaltaba la salvación de Cristo Jesús, de manera tal que ellos recibieron el Evangelio y ellos fueron impactados, no solamente porque lo escucharon, sino porque estaban escuchándolo fuertemente, no que lo estaban susurrando. Miren, presos, ustedes necesitan el Evangelio. Recuerden, ellos estaban en un hoyo solo y lo estaban escuchando los demás presos. Entonces no solamente el carcelero fue salvo, sino que todas las personas que estaban presas recibieron el Evangelio. ¿Estaremos usted y yo dispuestos a pasar por todo eso para que las personas pudieran recibir el Evangelio? Porque nos concentramos en personas que sí tienen la capacidad o que están en lugares que nosotros es asequible para nosotros. Pero ¿qué tal en esos lugares donde usted y yo no estamos dispuestos a entrar? Ellos también necesitan el Evangelio. Usted piensa que hace con el regalo de la salvación, pero usted solo. No sea tacaño, que eso es gratis. La salvación es gratis, a usted no le costó ni un centavo. Lo único que a usted le costó fue aceptarlo y más nada. ¿Está usted gozoso y alegre de que el Señor le salvó de su pecado y le lleva al cielo? ¿No quisiera usted que sus familiares, que las personas alrededor de usted pudieran experimentar el mismo gozo? Nuestro gozo no está basado en el Señor Jesucristo, en su salvación. No olvide eso. Como usted está atravesando calamidades en su vida, recuerde,
Nuestro gozo está basado en Cristo Jesús, en su muerte, en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por nosotros. Por último, quisiera leer el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo. Pero versículo 16: estad siempre gozosos. Versículo 17: orad sin cesar. Versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para usted y yo es que estemos gozosos en Él. Si no estamos gozosos, estamos en pecado, hermano. Y no hay motivo por el cual no debemos no estar gozosos. Digo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que usted no tiene gozo. Y el que usted tiene no es real, va a pasar un día. Porque el único gozo duradero es el de Cristo Jesús. Así que no salga de este cuarto sin haberle entregado su vida a Cristo. Oremos. Padre del cielo, gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque, Señor, nuestro gozo está basado en ti y no en méritos o cosas que nosotros podamos hacer, Señor, nada material, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos salvación y salvación duradera, Padre, salvación eterna, y podamos, Señor, confiar en eso, mi Dios, y depositar todas nuestras cargas, Señor, sobre ti, porque tú tendrás cuidado de nosotros. Gracias, Padre, que sin importar por la calamidad que estemos atravesando, podemos acudir a ti y estar gozosos, Señor. Ayúdanos, Padre, como dijo Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que podamos estar regocijados, Señor, en ti siempre. Que ese, Señor, sea nuestro motivo de vivir, Cristo Jesús, que vamos a proclamar por todo el mundo. Que sea alguien medio nuestro, Señor, que no parta este salón sin haberle entregado tu vida a ti, Señor. Así, con nuestra cabeza inclinada, ojos cerrados, sí. Si ese es usted, hermano, que usted está atravesando una situación en su vida y usted no tiene a Cristo en su corazón, por eso es que usted no tiene gozo, porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Si usted le entrega su vida a Cristo, no que sus problemas se desaparecerán, pero créame, que aún en la dificultad, usted seguirá caminando. Aún en la dificultad, usted seguirá con una esperanza, que es Cristo Jesús. Así que si ese es usted quisiera entregarle su vida a Cristo, usted dirá: yo no le he entregado mi vida a Cristo, y yo quisiera experimentar ese gozo que Pablo y Silas experimentaron aún en la cárcel. Yo quisiera ser esa persona. Si ese es usted, puede levantar su mano indicando que necesita a Cristo Jesús, y nosotros con todo el placer le indicaríamos cómo usted puede ser salvo. ¿Habrá alguien así en medio nuestro? Tenemos en oración. Padre del cielo, gracias, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y podemos confiar en ella. Y pedimos que tú nos sigas guiando en lo que resta del día, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén.